Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí para llevarles nueva información. Mi nombre es Virgilio Ortuño y búsquenme en mi canal de Facebook y en mi canal de YouTube como Virgilio Ortuño, el neoliberal. No me perjudica en nada, no me molesta que me digan el neoliberal por defender ideas progresistas. Hoy les quiero hablar de un tema muy importante que, bueno, hablamos de diferentes temas, pero hoy particularmente quiero hablarle de una noticia que ocurrió hace algunos días. Hoy estamos a 13 de mayo del 2023 y hace unos días vi una noticia donde El Salvador tenía 365 días sin crimen, sin asesinatos, 365 días y contando. Más de un año sin asesinatos en El Salvador, donde El Salvador era uno de los países más violentos del mundo hasta antes de la llegada de Nayib Bukele al poder. Y para hablar de crimen, para hablar de seguridad, muchos gobernantes cuando llegan al poder hablan de que los crímenes, la inseguridad que se ha generado en muchos países es por no atender causas como la pobreza, causas como la falta de oportunidades de desarrollo, la falta de oportunidades educativas, laborales, de falta de espacios recreativos, etc. Pudiera haber parte de razón en que estos elementos generan la criminalidad, pero esta sería una parte mínima. La mayor parte de la criminalidad se genera porque no se castiga al criminal. En el castigo al criminal hay dos factores. Una es el castigo, la severidad del castigo. A un asesino, a un narcotraficante, a un extorsionador, ¿cuántos años les das? A un violador, ¿cuántos años les da el sistema de justicia de cada país? ¿Les da 10, 15, 20 años? ¿Les da vida en la cárcel? Entonces, un factor para reducir la criminalidad es la pena, pero no es el único factor. Este es un factor que tiene una ponderación en que se reduzca la criminalidad, pero realmente no lo es todo. La pena no lo es todo. Si son 5, 10, 15, 20 años, dependiendo del crimen, no lo es todo. Y recuerdo una ocasión en México, una senadora de la República dijo, es que aumentamos las penas hasta en un 300% para los secuestradores. Antes se les daba hasta 40 años de cárcel, ahora se les va a dar hasta 120 años de cárcel. ¿Quién vive 120 años? Y un secuestrador no es un niño. Un secuestrador está entre los 15, los 50 años. Entonces, si tiene 40 años cuando secuestra y lo juzgan y le dan 120 años, no va a pasar 120 años en la cárcel y no lo vamos a estar manteniendo todo ese tiempo en la cárcel. Entonces, la pena no es el elemento más importante para reducir la criminalidad. Es un factor importante, pero no es el más importante. El factor más importante para reducir la criminalidad es la probabilidad de que si cometes un delito, este delito sea castigado. Si de cada 100 asesinatos encuentras a 99 asesinos, la probabilidad de que alguien cometa asesinato se reduce drásticamente. Pero si de cada 100 asesinatos tú castigas a 2 o 3 de esos 100 asesinos y les das 120 años de prisión, o castigas a 2 o 3 secuestradores y les das 120 años de prisión, eso no va a reducir la cantidad de asesinatos o de secuestros que ocurren en una sociedad. Lo que más va a impactar en la probabilidad de que alguien incurra en el delito de secuestro, de asesinato, de violación, de robo, no es el castigo, es la probabilidad de ser castigado. Si el 99% o el 100% de los delitos lo castigas, va a caer drásticamente el delito que estás castigando, secuestro, asesinato, etc. Entonces, en El Salvador,
lo que está ocurriendo no son las grandes penas que les dan a los secuestradores, a los asesinos, a los del crimen organizado. No, no son las grandes penas. No son las cadenas perpetuas, no son la pena de pasar toda la vida en la cárcel. No, en este momento es que gran cantidad de los maras, gran cantidad de los delincuentes en El Salvador ya están en la cárcel. No están todos, pero un alto porcentaje ya está en la cárcel. Si en la cárcel están el 60, el 70, el 80 o el 90% de los líderes criminales, los otros ya no se animan a continuar en la criminalidad y se esconden o se retiran de la criminalidad por la probabilidad de que los agarren, de que los encuentren, de que los arresten, que en este momento la probabilidad de que un delincuente sea sometido a juicio o sea llevado a la cárcel, la probabilidad de que esto ocurra en El Salvador prácticamente es el 100%. Si cometes un delito en El Salvador, vas a la cárcel. ¿Cuántos años le van a dar? No sé. Pero los años que le den, eso es lo que está haciendo que la criminalidad se reduzca, no la pena, sino la probabilidad de que te agarren, la probabilidad de que te metan a la cárcel, que es prácticamente 100% en El Salvador, gracias a Nayib Bukele. Eso está pasando en El Salvador. Ahora, ¿por qué El Salvador tenía esa criminalidad tan alta? Porque no se castigaba, porque no se agarraba a los delincuentes. El Salvador no es un país rico que esté resolviendo los problemas con dinero. No, lo está resolviendo aplicando la ley, y la ley en un momento dado se puede modificar en un periodo corto tiempo, en un periodo corto de tiempo, para darle solución a los problemas que sean importantes para el país. Nayib Bukele sometió al Congreso una propuesta de tener un estado especial para atacar a las pandillas en El Salvador. El Congreso le autorizó esa condición especial para El Salvador, atacó las pandillas y lleva más de 365 días sin asesinatos, más de un año. Ese es Nayib Bukele. Y déjenme le doy unos datos de El Salvador. El Salvador es un país que tiene aproximadamente 30,000 millones de dólares de producción al año. Ese es el valor de la producción de El Salvador. El ingreso per cápita, el promedio de ingreso de los habitantes de El Salvador es de 4,500 dólares al año. En promedio, claro que hay algunos que reciben mucho menos, hay una disparidad en el reparto de la riqueza, hay unos que reciben mucho menos, hay unos que ganan mucho más, y tiene una extensión de 21,000 kilómetros cuadrados, El Salvador. Hice una comparación con un estado de México. Elegí al estado de Nuevo León para comparar, porque más o menos es similar en extensión territorial. El estado de Nuevo León en México tiene una extensión territorial de 24,000 kilómetros cuadrados. El Salvador tiene 21,000. La diferencia es que en población más o menos es lo mismo. El Salvador tiene 6,500 millones y Nuevo León tiene 6 millones de habitantes. El Salvador tiene un poquito más de población. La diferencia es abismal en el ingreso que tiene El Salvador y en el ingreso que tiene el estado de Nuevo León. El estado de Nuevo León tiene un producto interno, el valor de su producción es de casi 100,000 millones de dólares. El de El Salvador es de 30,000. El estado de Nuevo León produce 3 veces más de lo que produce El Salvador. La extensión territorial es más o menos similar y la geografía es más o menos similar. Pero aquí van los datos duros. El Salvador, su ingreso per cápita es 4,500 dólares. En el estado de Nuevo León, el ingreso per cápita es de casi 15,000 dólares al año por persona. 3 veces más también que El Salvador. El Salvador tiene 365 días sin asesinatos. En el estado de Nuevo León,
El segundo estado, bueno, el tercer estado más rico de México, nada más por debajo de la Ciudad de México, que ya es un estado, y por debajo del Estado de México, el tercero es Nuevo León. El tercer estado más rico de México, casi $15,000 de ingreso anual per cápita. El año pasado tuvo 1,430 homicidios, el estado más rico. Uno de los estados más ricos. Los homicidios y el crimen no provienen de la pobreza, provienen por la falta de castigo. En los primeros 3 meses, en el primer trimestre del 2023, donde El Salvador no ha tenido ningún asesinato, en el estado de Nuevo León, el tercer estado más rico de México, van 290 asesinatos. En el estado que tiene un ingreso per cápita de $15,000 al año, es el promedio que ganan las personas, donde la gente vive bien, donde tiene la capital industrial de México, que es Monterrey, el estado donde no tiene selvas, tiene un poco de montaña, la geografía es más accesible que la geografía de El Salvador, y tiene aproximadamente en promedio 3 asesinatos diarios. El estado de Nuevo León, El Salvador 0. Entonces no es la pobreza la que genera el crimen. Lo que genera el crimen es la falta de castigo en el crimen, la falta de autoridad en el crimen y la corrupción que hay, que permite que los criminales sigan delinquiendo. En México no se ha acabado la corrupción y no se va a acabar. En México la corrupción siguen siendo los gobiernos, sean del partido que sea. Soy Virgilio Ortuño, los veo en un próximo video.